Buenas tardes. Arranca Visión Global con la mirada puesta en la sesión bursátil de Europa, una sesión que ha estado marcada por la volatilidad. Hemos cerrado con recortes moderados en la mayor parte de las principales plazas bursátiles. El IBEX 35, sin embargo, sí que ha salvado un poquito los muebles con un avance muy ligero del 0,04% en 8.799,50 enteros. Eso sí, en el acumulado de la semana se ha dejado un 0,83% de recorte. Es momento de conectar con México, con nuestro compañero José Ricardo Rangel, para acercarnos sobre todo a la media sesión allí en clave bursátil. José Ricardo, buenas tardes desde Madrid. Hoy te saludo a pie de parque desde la bolsa madrileña y muy buenos días para ti. ¿Qué tal, Marta? Pues muy buenos días, encantado de estar contigo en esa fabulosa bolsa madrileña, encantados de compartir la mitad de la sesión. Les platico rápidamente aquí con los números, los presentamos. Estamos en terrenos negativos a pesar de que los índices norteamericanos se encuentran pues en un mixto entre positivo y negativo. Ya ahorita el Nasdaq con 0.02 a la baja. Nosotros en el índice de precios y cotizaciones estamos en 0.93 a la baja, y principalmente se debe a compañías sobre todo de consumo como lo es Coca-Cola con 3.06, Grupo México, que es la parte de fabricación de cobre, de extracción de cobre, Mega CPO, que es la parte de comunicaciones. Y pues aquí importantísimo, hay algo que tenemos un dato que se dio a conocer el día de hoy, sobre todo la confianza en la parte de la construcción, y esto va sobre todo que aquí lo podemos ver Grupo Chihuahua y Cementos Chihuahua y Cemex van con 2.35 a la baja y 2.15 a la baja. En este dato que te comento, mi querida Marta, pues vaya, se ve esta recuperación en la confianza del sector de la construcción precisamente, el cual pues ya tiene casi 51.89 unidades en el mes de septiembre. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que supera ya los niveles prepandemia, y esto principalmente se podría haber reflejado en estas dos compañías en el sector cemento, en el sector de la construcción, perdón, con compañías como de cemento. Y pues vaya, en un breve análisis de Cemex, la semana pasada tocó suelo, lo podemos ver aquí el día lunes. La tendencia que ha manejado ha sido de una contracción los últimos meses. Sin embargo, bueno, pues habrá que esperar con este índice de confianza en el sector de la construcción cómo evoluciona, cuáles van a ser los proyectos. Y vaya, cabe mencionar que el día de hoy se dio a conocer una reforma energética por parte de la Presidencia de la República, que bueno, esos detalles los vamos a ver el día lunes más a grosso modo. Y por favor, mi querida Marta, como siempre, los honores con nuestro invitado. Desde luego, José Ricardo. Bueno, pues nos acompaña Santiago Rincón Gallardo, es el director de la casa de bolsa Bursanet. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Negocios Televisión. Bueno, vamos a hablar del entorno de los ETFs. Aprovecho para lanzarte la primera pregunta, que es cómo está el sector de los ETFs, el mercado de los ETFs en estos momentos en México. Claro, encantado de estar con ustedes y con todo su auditorio. Muchas gracias por la invitación. Te platico un poco. El mercado de los ETFs ha tenido un boom en los últimos años muy relevante, no solamente en México, sino en todo el mundo. Hemos visto ETFs pues, de todos estilos, colores y sabores salir al mercado. Ya al día de hoy puedes comprar prácticamente cualquier geografía, cualquier industria, cualquier tendencia. Ahorita, por ejemplo, están tomando mucho auge los ETFs asociados a la sustentabilidad. Recientemente aquí en México, BlackRock lanzó un ETF en el mercado local, que mide a las empresas en estos ámbitos, ¿no? En sustentabilidad, en las empresas con mejores prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, es una tendencia que, digo, no solamente en México, sino en el resto del mundo está agarrando mucho auge. Bueno, yo no diría tendencia, ya es una realidad este tema de la sustentabilidad. Y también otros temas, por ejemplo, recientemente listamos por acá en el Sistema Internacional de Cotizaciones unos ETFs de un proveedor que se llama Global X, que son de macrotendencias. Es decir, qué es lo que está pasando en el mundo, que ahorita en COVID pues, se han notado algunas tendencias más que otras. Por ejemplo, el tema de videojuegos, que tuvo un boom muy importante el año pasado, porque la gente estaba obviamente recluida en sus casas. Un ETF dedicado a este tipo de empresas. Luego otro ETF que habla de infraestructura. Ahorita, como bien saben, en Estados Unidos se está por aprobar una reforma masiva de más de $1 trillón de infraestructura.
Entonces, este tipo de empresas tendrían un beneficio muy importante y este ETF de infraestructura provisto por Global X te da exposición a esos temas. También cosas, por ejemplo, como seguridad cibernética, que es un tema que a todos nos concierne, sobre todo con el crecimiento de la economía digital, pues el tema de ciberseguridad es algo muy importante. Nosotros estamos viendo un boom, tanto en México como en el resto del mundo, de oferta de ETFs. En el mercado local también ya representan activos interesantes. Los asset managers, que están con presencia en el mercado son también los que tienen presencia global, por ejemplo BlackRock, que les mencionaba, Vanguard también, y hay algunos participantes del mercado local, como Actinver, que yo tengo la suerte de representar. Quanta Shares también tiene una serie de ETFs que tiene cobertura de peso dólar, por ejemplo, y cosas atractivas para los inversionistas locales. Entonces, es un mundo que está cambiando constantemente, pero algo que está definitivamente llegó para quedarse, y ahora la gente puede desde su casa de bolsa, Bursanet, la que represento yo, que es completamente online, te puedes desde tu celular, en la calle, en tu computadora, en tu casa, comprar ETFs que te dan exposición a cualquier mercado del mundo. Es decir, si tú crees que el mercado de Japón, puedes comprar un ETF relacionado al mercado japonés o tecnología del sureste asiático. O sea, hay tantos ETFs como se les puedan ocurrir, y no solamente de capitales, sino también existen ETFs ligados, por ejemplo, a commodities. Hay ETFs de oro, de petróleo, de plata, de café. Entonces, puedes diversificar tu cartera de una manera muy, muy eficiente. También ETFs dedicados a renta fija, por ejemplo, si quieres comprar deuda de un país o de un sector o de una región, puedes hacerlo a través de ETFs. Y la ventaja de los ETFs es que te dan liquidez inmediata, es decir, como operan como una acción, tú puedes comprarlos y venderlos a lo largo del día, y siempre hay un precio, o sea, tienen una liquidez bastante grande. Y como decía, te expones a diferentes temas, diversificas como por definición, ya que un ETF adentro trae una cartera diversificada. Las reglas de los ETFs es que tienen que, en su mayoría, seguir a un índice, y el índice está compuesto por varias empresas o bonos o commodities o activos relacionados, ¿no? Entonces, por naturaleza te diversifica, tienes el beneficio de la liquidez, puedes entrar y salir de tus posiciones con mucha facilidad, y pues ya son instrumentos que han agarrado un auge muy, muy importante. Ahorita estamos hablando de que el mundo de los ETFs empezó más o menos en los años 90. Yo creo que el primer ETF fue el asociado al S&P 500 de Estados Unidos. Hoy ya existen más de 7,000 ETFs listados en todo el mundo. En su versión europea, que seguramente ustedes conocen mejor que yo, que se llaman UCITS, que tienen ciertos beneficios fiscales, especialmente para planes de pensiones y este tipo de inversionistas. Hoy por hoy, los ETFs, el valor de los ETFs en el mundo superan los 4 trillones de dólares. Entonces, es un mundo que ya tiene una liquidez enorme, y son muy usados no solamente por inversionistas como nosotros, personas físicas, pero también por institucionales como son los fondos de pensiones, como aseguradoras, como fondos de inversión, fondos mutuos. Entonces, es algo muy, muy versátil, y cada vez estamos viendo más oferta, ¿no? Entonces ya hay ETFs que no solamente te exponen a empresas o a bonos o a tal, sino que te miden, por ejemplo, factores. Hay ETFs que se fijan, por ejemplo, en el crecimiento de las empresas y encapsulan a las empresas con mejor crecimiento, o las que más pagan dividendos, o el tema que tú quieras, ¿no? Entonces, como les decía, hay de todos colores y sabores, para cualquier gusto, y creo que los inversionistas de todo el mundo, no solamente mexicanos o estadounidenses, pero europeos, asiáticos, africanos, de todo el mundo pueden beneficiarse de los beneficios del mercado de ETFs. Y pues hablando un poquito más de México, tenemos una oferta de ETFs tanto locales como del resto del mundo listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, que cotizan en pesos mexicanos, aunque estén listados en otras bolsas. Los traemos acá, los liquidamos acá, y tenemos una oferta de más de 1,500 ETFs de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues para un inversionista mexicano que hace tal vez 10, 15 años era medio impensable o difícil, o la barrera de entrada muy grande era para tener exposición a activos de otros países, de otras empresas, de commodities, era muy complicado. El día de hoy es una realidad muy fácil, que desde tu celular lo puedes hacer. Entonces, pues yo siempre los promuevo como un instrumento de inversión muy bueno. Siempre hay que entender lo que estás comprando. Entonces yo les recomiendo que antes de comprar o vender un ETF siempre lean por lo menos una cosa que se llama el fact sheet, o la hoja de características principales del ETF. Ahí te dice qué trae en la panza, cuánto te cobran de administración, la liquidez que tiene y los riesgos asociados a ese ETF. Entonces, les recomiendo que cuando piensen en invertir en uno, lean este fact sheet,
y pues ya, creo que es un activo muy, muy interesante para que los que están empezando a invertir puedan hacerlo de una manera muy fácil y los expertos pues, también tengan un portafolio más diversificado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nada más como comercial, aquí en México, nuestro grupo Actinver tenemos una cosa que se llama Reto Actinver, que es una serie de pláticas, seminarios, que consta de más de 120 conferencias, que es justo para educar a los inversionistas de cómo empezar a invertir, y hablamos mucho sobre todo de ETFs, entre otros activos, y este reto dura 6 semanas y incluye un simulador de la Bolsa Mexicana de Valores, donde tú puedes comprar con dinero virtual las acciones que creas que van a subir, y al final del reto el que más gane o el que mejor le vaya en su portafolio y que ponga en práctica sus conocimientos se lleva premios muy interesantes. El primer lugar se lleva hasta $500,000, lo cual es bastante atractivo, y digo, lo más importante del reto es que aprendes mucho, ¿no? Y puedes empezar a jugar en los mercados bursátiles sin arriesgar tu dinero, ya que todo es virtual, para que cuando ya te sientas con la confianza para empezar a invertir, lo hagas a través de nosotros o de cualquier casa de bolsa, y empiezas a invertir en instrumentos como los ETFs que platicamos, ¿no? Santiago, te quería preguntar, sobre todo estos ETFs, ¿cuál es la tendencia ahorita con todo este mercado, esta volatilidad que se tiene, o que estamos viendo estas últimas 2 semanas? ¿Cómo impacta a este mercado de los ETFs? Súper pregunta, y regresando al punto anterior de que hay ETFs de todos colores y sabores. Ahorita pues, estamos viviendo tiempos muy atípicos, ¿no? O sea, tasas en cero en muchos países, tasas negativas en algunos países, o muy bajas. Hay una liquidez brutal en el mercado, y pues mucha gente piensa que esto va eventualmente a explotar, ¿no? Entonces hay ETFs que te protegen ante una bajada en los mercados internacionales, y digo, depende de cada mercado. Hay ETFs, por ejemplo, sobre el VIX. El VIX es este índice que mide la volatilidad, medida como opciones del S&P 500 de Estados Unidos. Puedes comprar un ETF que siga el VIX. Entonces, entre más volatilidad hay en los mercados, este ETF le va mejor. Entonces, puedes aprovechar la volatilidad que estamos viendo recientemente, estas subidas y bajadas y tantas noticias que estamos viendo en los últimos días, de China, de Estados Unidos, está lo que les platicaba de esta reforma de infraestructura, lo de Evergrande, que sacudió un poquito los mercados mundiales. Pues hay instrumentos que te beneficias de esta volatilidad, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que se echen un clavado, que empiecen a investigar qué ETFs son mejores para ustedes, y pues lo que tú pienses que va a pasar, puedes exponerte a eso mediante ETF. Marta, creo que tienes ahí una pregunta, ¿no? Sí, yo quería preguntarle a Santiago, como ha estado mencionando ese reto Actinver, y bueno, ahora que estamos mirando sobre todo a la educación financiera, el día 4, este lunes, se va a celebrar el Día de la Educación Financiera, y en Negocios Televisión le vamos a dedicar todo un día especial. Sí que quería preguntarle a Santiago quiénes pueden participar en el reto, y sobre todo si desde España podemos hacerlo también. Buenísima pregunta, Marta, muchas gracias. El reto está hecho para todo tipo de personas, o sea, desde los estudiantes que están apenas investigando qué son las inversiones, o incluso profesiones que no tienen nada que ver con finanzas, pero la gente que quiere aprender un poquito más, doctores, amas de casa, de todo. El reto está hecho para todo, y hay, como te decía, más de 120 conferencias para todo tipo de gente que ya sabe, o sea, para expertos o para principiantes que te avisan, o sea, que te analizan desde finanzas para millennials, cómo empezar a ahorrar, cómo invertir, hasta fronteras eficientes de portafolio, construcción de portafolio, diversificación, o sea, cosas un poquito más especializadas. Está abierto para el público en general. Tú puedes inscribirte, te van a pedir ciertos datos, pero también para gente de otros países pueden inscribirse sin ningún problema. Tiene un pequeño costo, pero creo que lo que vas a aprender en el reto y la posibilidad de ganar en el simulador más que justifique el costo de entrada al reto. Así que yo les recomiendo a los que están con la intención o buscando empezar a invertir. Es una muy buena experiencia para aprender y para quitarse el miedo y empezar a ahorrar de una manera inteligente y recibir un rendimiento por tu dinero, porque yo creo que lo que coincidimos todos aquí es que el peor enemigo de todos es la inflación, ¿no? Entonces, tener tu dinero guardado en tu chequera o en tu colchón es la peor inversión que puedes hacer. Entonces, el riesgo, yo siempre digo, está en no invertir. Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago. Y Marta, ahí tenemos una sorpresa, porque nos están dando los amigos de allí de Actinver un descuento del 20% para toda la audiencia de Negocios TV y Visión Global. Entonces, pues para que estén atentos y se inscriban, y pues vaya, promovamos más esta educación financiera.
Pues tomamos nota de ese descuento del 20%. Muchísimas gracias por recordarlo, José Ricardo Rangel, compañero, y muchísimas gracias también por acercarnos al entorno de los ETFs en México. Santiago Rincón Gallardo, un abrazo. Un abrazo, Marta. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Gracias, Santiago. Nos vemos el día lunes, Marta. Gracias. Hasta el lunes, José Ricardo. Muchísimas gracias. Y ahora es el momento de acercarnos a la reflexión de la semana con Enrique Martínez. El constante aprendizaje es lo que ha posicionado al ser humano como la especie dominante sobre la faz de la Tierra. El poder transmitir ese aprendizaje de una generación a otra, mediante el lenguaje primero y la escritura después, y no solamente mediante los genes, es lo que ha permitido acelerar el conocimiento, progresar y predominar. El saber evoluciona, la ciencia avanza día con día, la medicina camina a pasos agigantados, el conocimiento se renueva. Y ahí está el principal reto para quienes estudiamos una disciplina años atrás. A veces es suficiente con mantenerse actualizado, un posgrado, un curso, un congreso o incluso leer la prensa especializada y revistas de la materia. Pero otras implica procesos más profundos y dolorosos. Traumático es para quien descubre que lo que aprendió con tanto esfuerzo durante tanto tiempo está mal, es incorrecto o ya no sirve. Quizá una de las acciones más difíciles para una persona es desaprender. Para desaprender se necesita humildad para aceptar que el conocimiento que hemos generado y guardado es erróneo. Se requiere voluntad para sacar de nuestra mente el sobrepeso que cargamos. Se requiere coraje para empezar de nuevo. Decía Heráclito, un filósofo de la antigüedad, que nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque al siguiente instante el río ya no es el mismo, ni tampoco la persona. Con esa rapidez evoluciona. No le tengamos miedo a aprender cosas nuevas y sobre todo a desaprender cosas viejas. Aprendamos a desaprender. Tiremos ese lastre que nos hace lentos y vulnerables. Es la clave para viajar ligeros, solo con lo que realmente necesitaremos durante el resto del camino. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, a aprender, a desaprender, nos quedamos con esa reflexión para cerrar la semana. Mirando ya a la siguiente, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y enseguida conectamos con Estados Unidos con nuestra corresponsal, Visila Bococo.